Bueno, me presento oficialmente, ya hizo una introducción Damián. Mi nombre es Sebastián Malnero, soy abogado. Actualmente estoy trabajando en el Ministerio de Trabajo de Nación. Bueno, agradezco a Damián, Pablo, por la invitación. Creo que están proponiendo un espacio que para mí es de mucho interés, no solo se ajusta a las necesidades que el contexto nos permite, sino que, bueno, están tratando temas todos los miércoles en principio, que la verdad que creo que resultan muy interesantes. En primer lugar, quiero destacar el último tema que bien explicó Celes, que es el tema del seguro. Sepan que cuentan con esa herramienta, ¿sí? Quizás acá en Argentina no hay una conciencia muy marcada del seguro, pero sepan que cuando exista la necesidad no va a haber tiempo de contratarlo, ¿sí? Siempre un seguro está enfocado en hechos futuros. Entonces, bueno, nada, destaco nuevamente la importancia que tiene, y un rasgo muy importante de este tipo de coberturas que es que no cubre la culpa grave. ¿Qué es la culpa grave? Es actuar con despreocupación, es decir, no cumplo eficientemente mis obligaciones, como en este caso licenciado de Seguridad y Higiene, porque tengo un seguro que me lo cubre. Bueno, en ese caso no lo va a cubrir, así que el seguro no está para cumplir esa función, sino para estar presente en el momento que a todos nos puede pasar, quizás profesionalmente, por un motivo u otro, podamos cometer un error. Eso lo quería aclarar. Bueno, creo que Celes explicó muy bien todo lo que tiene que ver con la responsabilidad civil. En el ámbito penal muchos puntos se comparten, por eso voy a tratar de no ser repetitivo, ser un poco dinámico en ese tema. Algunos los mencionaré, otros los pasaremos más por arriba, pero bueno, vamos ya si quieren metiéndonos en la parte que me compete, que es más el tema penal, ¿sí? La responsabilidad penal. Bueno, como explicó Celeste, la responsabilidad civil tiene en miras el resarcimiento de un daño, ¿sí? Ocasionado a una persona, y generalmente ese resarcimiento ocurre mediante el pago de una indemnización de carácter material. Si nos metemos en el ámbito penal, estamos hablando de un daño cometido por la comisión de un delito, ¿sí? El delito, ¿cómo se va a establecer digamos, volviendo para atrás, Dami, así no nos adelantamos, cómo se va a establecer digamos, su alcance mediante la imposición de una pena? ¿Qué penas establece el Código Penal? Prisión o reclusión, multa e inhabilitación. El tema de la inhabilitación lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, porque en casos de que el delito haya sido cometido como consecuencia del ejercicio de una profesión, es posible que en forma conjunta se pueda establecer la inhabilitación. Conjunta, en forma principal, ¿sí? Así que ese tema nos pareció interesante tratarlo, lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora sí, si querés, avanzamos, Dami. Bueno, ¿qué es un delito? En principio es importante aclarar que el derecho penal en sí lo que hace es proteger bienes jurídicos, ¿sí? ¿Qué es un bien jurídico? Es un interés que tiene la sociedad sobre una situación, y esa necesidad establece que el legislador la proteja, ¿sí? Un bien jurídico puede ser la vida, puede ser el patrimonio, puede ser la salud, puede ser la integridad sexual. De hecho, si uno lee el Código Penal, está dividido en capítulos dependiendo, digamos, el tratamiento de los distintos bienes jurídicos. Bueno, cuando hablamos de un delito, hablamos que es una acción típica, antijurídica y culpable. ¿Por qué les digo esto? Quizás ustedes prenden el noticiero y ven que se comete un delito, ¿sí? Un homicidio. El homicidio en los juzgados, en los tribunales, se va a discutir con estos elementos. O sea, los abogados se van a poner a discutir si hubo acción, si es típica, si es antijurídica y culpable. Como bien sabrán, el derecho es dinámico, más el penal, y es muy interpretativo, o sea, no es algo lineal. Te lo voy a explicar muy brevemente para que entiendan un poco qué es esto, y para que consideren cuál es la estructura que está detrás de cada delito del Código Penal. Cuando habla de acción, habla de un obrar humano voluntario realizado por acción u omisión. A ver, es importante destacar esto que ya se mencionó, que se culpan, digamos, las acciones, los hechos, el obrar, como las omisiones. ¿Por qué se puede sancionar una omisión?
bueno, volviendo a lo mismo que un poco el Código Penal lo que establece es la protección de los bienes jurídicos, la sociedad puede entender que ante una situación determinada una persona tiene que actuar de una forma, ¿sí? Entonces, ¿qué va a penar con la omisión? Con la omisión lo que se va a sancionar es no haber actuado como la sociedad esperaba, ¿sí? Eso es un poco el sentido que tiene la omisión. O sea, cuando en una situación determinada a mí se me podría haber obligado a hacer algo y no lo hice, eso se va a sancionar de la misma forma que haber hecho algo que está penado por el código. Bueno, ¿qué es que algo sea típico? Bueno, el Código Penal funciona con tipos, un tipo penal. En el ámbito jurídico es muy común decir que es un tipo penal. ¿Qué es un tipo penal? Un tipo penal es una situación que el legislador contempló, volviendo a lo que hablábamos antes, quizás tras una necesidad de la sociedad, y a la cual estableció una sanción. Es decir, el que matara a otro tendrá una pena de 8 a 25 años. Bueno, esa conformación de esta situación simulada previamente se llama tipo penal. Cuando se traslada al código y pasa a ser un artículo, nosotros lo conocemos como tipo. Entonces, tiene que haber una acción que esté tipificada en el Código Penal, esto se llama principio de legalidad, que después lo vamos a ver, y que esa acción típica sea antijurídica, es decir, que tenga una valoración negativa, que no haya ninguna causal que la pueda eximir o justificar. ¿Qué acciones o qué causales pueden eximir o justificar una acción? Puede ser, por ejemplo, lo que conocemos todos, que es la legítima defensa. En la legítima defensa hay una acción, por ejemplo, a una persona le entraron a robar. Hay una acción que le disparó al ladrón, ¿sí? Entonces hay una acción, disparó. ¿Es típica? Sí, mató a una persona. Ahora, al momento de analizar su antijuridicidad, podemos decir de que actuó en legítima defensa. Entonces, se caería la evaluación que estamos haciendo y podría, en este punto, no considerarse un delito. Y después, esa acción típica y antijurídica debe ser culpable. Es decir, esa persona tuvo que haber elegido actuar de esa forma y tuvo que haber tenido posibilidad de actuar distinto, ¿sí? Tiene que comprender lo que está haciendo. Un ejemplo de una persona que no puede comprender qué está haciendo o no pudo haber actuado de otra forma puede ser quien tenga, no sé, sus facultades mentales alteradas o quien esté actuando bajo coacción o amenaza. Me ponen un arma en la cabeza y me obligan a hacer algo. Bueno, eso puede ser un ejemplo que no lo haga culpable. Y a su vez, en este punto, lo que se va a analizar es el dolo o culpa, que lo vamos a ver un poco más adelante. Si querés, avanzamos, Dami. Bueno, Bueno, entonces, para que un delito quede configurado, tienen que estar los 4 elementos que vimos. Si alguno no se encuentra presente o es aplicable a un eximente, el hecho no podrá ser reprochado al autor. Seguimos. Bueno, en el ejercicio de la profesión vamos a estar presentes ante un delito culposo, ¿sí? Si el ejercicio de la profesión deriva en una consecuencia que el derecho penal entiende que hay que juzgar, vamos a estar presentes en el escenario de un delito culposo, ¿sí? ¿Cuáles son las características principales de un delito culposo? Que tiene que ser un hecho que pudo haber sido previsto, ¿sí? Y así como Celeste habló del deber que tenemos todos de no dañar, en el derecho penal existe lo que es el deber de cuidado, ¿sí? El deber de cuidado es, volviendo un poco a lo que expliqué, es la acción que se le podría, digamos, eh, reclamar a un hombre de bien. ¿Qué es un hombre de bien? Bueno, pueden agarrar 50 libros de distintos autores de derecho penal y cada uno lo va a escribir de distinta forma. No está muy claro, pero el parámetro es cómo hubiera actuado un buen ciudadano ante una situación determinada o un buen profesional en este caso, ¿sí? Eso es lo que se conoce como deber de cuidado. Es un término bastante abierto que se va a analizar situación por situación. Lo importante es que cuando se vulnera este deber de cuidado vamos a estar ante una consecuencia de índole penal, ¿sí? Insisto en lo mismo, tienen que ser situaciones que hayan podido ser previstas. Si querés avanzamos, Dami. ¿Cuándo podemos estar ante la violación de un deber de cuidado, entonces? Bueno, Celeste lo mencionó, lo vamos a ver un poquito más, que puede ser la imprudencia, negligencia, impericia en el arte o profesión e inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo. Si avanzamos, vamos viendo cada uno de ellos más o menos qué es lo que contempla o en qué situación estaría presente. La imprudencia, para que se entienda, es tomar más riesgos que los permitidos. ¿Cuándo podemos estar ante un caso de imprudencia? Un ejemplo puede ser
cuando enciendo fuego al lado de un material inflamable. O sea, estoy asumiendo un riesgo que es más allá de lo permitido y es innecesario. Una imprudencia puede ser el transporte público que arranca su recorrido con las puertas abiertas. Está asumiendo un riesgo más allá del permitido y es innecesario. Negligencia es la falta de la precaución o indiferencia por el acto que se realiza. Es hacer menos de lo que el deber objetivo de cuidado que hablamos antes me obliga. Acá otra vez volvemos al término de hombre correcto y cuidadoso, que es lo que yo le explicaba antes, que es medio un término abierto. ¿Cuándo puede haber negligencia? Bueno, aplicado quizás en el ejercicio de la profesión, lo podríamos ver cuando yo veo que un trabajo en altura la persona no está bien atada o no está bien, no sé bien el término técnico, y no hago nada o me hago el desentendido de la situación. Bueno, puede haber una negligencia. Yo observé la Muchas situación veces, y no actué. perdón Sebastián, muchas veces vemos, me parece, ¿no? Situaciones de negligencia en empresas que prestan servicio, por ejemplo, en lo que es reparaciones de veredas y demás, y no hay las protecciones o las barreras correspondientes para evitar el daño a un tercero. No se toman las medidas adecuadas para... Siempre generalmente está ese ejemplo de una moladora, ¿no? Está cortando con la moladora los cerámicos para colocar en la vereda y pasa la señora con el carrito del bebé y está la proyección, ¿no? de objetos y, y no se tienen las medidas correspondientes de protección. Y Pablo, ¿podés contar la película casi que hemos armado con la obra que había enfrente del edificio, el trabajo en altura ese? Tal cual, mirá vos. Claro, claro, bueno, en LinkedIn creo que los tengo a los videos, pero hay una obra que teníamos en su momento frente a un edificio donde trabajábamos, donde se iban adosando estructuras a un edificio, que entiendo que el edificio estaba calculado y determinado para determinada cantidad de pisos. Lo que pasa, bueno, como estamos en este país, a veces pasan cuestiones medias particulares, entonces se iban adosando pisos y se iban adosando mampostería, balcones, sin las medidas de seguridad, el vallado o protecciones colectivas correspondientes, ¿no? Y ese edificio a una cuadra de Corriente y Callao, con lo cual, imagínense los que viven en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cantidad de gente que circula ante la pandemia, obviamente, por lo cual nosotros nos pasábamos horas filmando esa situación y no entendiendo cómo nunca gracias a Dios, ¿no? Nunca se originó un accidente. Pero nada, negligencia total, ¿no? Creo que va al término. Sí, y te agrego a la vuelta de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, o sea, un dato más como para agregar. Tal Eh, cual, tal cual. si querés avanzamos, Dami, con los otros ítems que podrían ser causales de la violación del deber de cuidado, que es impericia en su arte o profesión. Bueno, acá estamos un poco en el ámbito de lo que hablamos del seguro, ¿sí? Son errores que se pueden cometer en el ejercicio de la profesión o en alguna situación donde el autor se encuentre especializado. Se vincula un poco con el último ítem, que es inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo. Es decir, en el caso de que existan protocolos, resoluciones, ordenanzas, normativas, ya sea de la superintendencia de riesgo o a nivel general, y la persona haya cometido un daño por haber violado alguno de estos procedimientos. Si querés, avanzamos. Sebastián, antes que avances, perdón, digo, a Sí. ver, en estas definiciones que tan bien explicás, como Celeste, obviamente, digo, eh, ¿se agrava la culpa por tener nuestra profesión normativa que nos dice que debemos velar por la seguridad psicofísica del trabajador? Digo, en esto de la impericia, la inobservancia, eh, en estas acciones, tipificaciones, antijurídico, culpable, en estas cuestiones que hacen al delito, en estos términos, digo, yo como profesional de higiene y seguridad, que la ley me dice que debo velar, que debo realizar acciones para salvaguardar lo más, lo que más valor tiene sobre la tierra, que es la vida de una persona. Digo, ¿me hace distinto a otra profesión en términos de culpabilidad? Bien, bueno,
Esta situación, como expliqué, está contemplada en el código, o sea que se comete un delito como consecuencia de esto que vos decís. Y más allá de eso, dentro del deber de cuidado se analizan estos factores. La formación que tenía la persona, las posibilidades que tenía de actuar, cuál fue su valoración del hecho. Evidentemente, y por supuesto que sí, es un trabajo que ya quizás intenta explicar el abogado y justificar el fiscal de alguna forma, que es quien lleva a cabo la investigación, digamos, en este sentido, se hace un trabajo de evaluar estas características, es decir, si la persona estaba capacitada, si tenía una formación específica en el hecho. A ver, un ejemplo que se me puede ocurrir, un abandono de persona. Bueno, si la persona que cometió un delito de abandono de persona era un médico, quizás tiene otro agravante la situación, ¿se entiende? Porque tiene una formación un poco más de vocación con esto de preservar la vida y demás. Entonces, por supuesto que son temas que sí se consideran. Exacto. Perfecto. Quisiera agregar que también inclusive en el Código Civil está previsto esto, que establece que cuanto mayor sea el conocimiento de la persona y cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia, más exigible va a ser la diligencia que tiene que tener esa persona. Así que si tanto en lo penal, como dijo Seba, como en lo civil se prevé que cuanto más conocimiento tiene una persona, más deber tiene de actuar con diligencia. Correcto. Bueno, si quieren avanzamos. Esto un poco creo que lo ha explicado Cele, yo en este caso lo refuerzo. El nexo causal, esto es importantísimo. Primero, para que haya una responsabilidad tiene que haber un resultado. Si no hay un resultado dañoso, salvo que sea un delito de peligro, que no viene la oportunidad de explicarlo, tiene que haber un resultado dañoso, ¿sí? Y ese resultado dañoso tiene que ser consecuencia directa del accionar de la persona. Hay un ejemplo que nos enseñan siempre de manual, que es el siguiente. En aquellas épocas que nos podíamos divertir, ir al boliche y demás, veíamos quizás a la salida que dos personas tenían alguna diferencia y bueno, había una pelea. Supongamos que una de esas personas termina hospitalizada. Y supongamos que en el hospital había un problema con un electricista medio inexperto y se prende fuego el hospital. La persona muere, ¿sí? A esta persona que agredió no se la podría imputar, salvo que su intención haya sido matar, ¿no? No se la podría imputar por ese resultado que ocurrió en el hospital porque se interrumpe el nexo causal. Si se comprueba que la persona se quería defender o la agredió sin intención de matar, sino de lastimar, o sea, estaríamos en el ámbito de las lesiones, no se la podría imputar por el resultado de que se haya prendido fuego el hospital y se haya muerto a pesar de que haya sido él quien lo mandó al hospital, ¿no? Entonces, esto lo que habla, de esto habla el nexo causal. Tiene que ser una relación directa entre la acción y el resultado, ¿sí? Eso me parece muy importante porque es otro de los puntos que más se discute. Si quieren avanzamos. Bueno, el delito doloso lo dejamos medio más sintéticamente. Lo importante del delito doloso se establece, digamos, o lo que se analiza es el plan del autor. O sea, si dentro de su plan inicial estaba la comisión de ese daño, de ese delito. Cuando hablamos de doloso hablamos de intención. O sea, tenía intención de que esa consecuencia suceda, ya sea porque era su objetivo principal o que hubo una despreocupación que consideró y no le importó si sucedía o no. Bueno, son tipos de dolos que se evalúan en el ámbito jurídico, que es directo, indirecto, eventual, pero lo importante del delito doloso es la intención, que esa consecuencia haya sido intención del autor. Avanzamos. Bueno, acá estamos en lo que es la inhabilitación. Como un poco preguntaba Pablo y hemos hablado previamente, el artículo penal el Código Penal, perdón, en su artículo 20, habla de la inhabilitación especial, que lo que producirá será la privación del empleo, cargo, profesión o derecho sobre el que recayere, y la incapacidad para obtener otro del mismo género durante la condena. Lo importante es que hay que saber que si se ocasiona un daño como producto del ejercicio de la profesión, me pueden imponer una inhabilitación, que como bien explicaba inicialmente puede ser la pena principal o complementaria de otra, como por ejemplo prisión, ¿sí? Avanzamos un poco. Esto es lo que explicaba recién, que eso es lo que establece el artículo 20 bis del Código Penal de la Nación. El alcance que pueda tener la inhabilitación tiene que ser dispuesto por sentencia judicial.
¿cuál es el fundamento que tiene? Bueno, si yo ocasioné un daño como consecuencia del ejercicio de mi profesión, lo que se analiza es si soy competente y si tengo la habilidad para seguir ejerciendo esa profesión. Entonces, ¿cuál es la sanción de la inhabilitación? Bueno, justamente que la persona no pueda continuar ejerciendo la profesión por un tiempo determinado, algunas oportunidades son por tiempo perpetuo, digamos, y generalmente se le obliga también a capacitarse y a superar, digamos, esos inconvenientes que ocasionaron el daño. Después, dos elementos menores, que es cuando se establece conjuntamente con una pena privativa de la libertad, los plazos corren paralelamente, y si yo estaba con prisión preventiva y después me fijan solo pena de inhabilitación, esos días de prisión preventiva valen 2 a 1 de los días que fui cumpliendo. Después hay distintas interpretaciones. Esto es algo que quizás se analiza, insisto, caso por caso, depende de las características de la profesión, que dice que la inhabilitación podría ser amplia o restringida. Es decir, habría que analizar si es posible escindir parte de las tareas que cumple el profesional o no. Porque si imprudencia o su negligencia o su inobservancia fue por una tarea puntual y eso se puede escindir de otras, me podrían quizás inhabilitar para, dentro de mi profesión, cumplir esas tareas. Bueno, hay otra interpretación que entiende que es inhabilitación y es inhabilitación total. No puedo ejercer ninguna tarea vinculada con esa profesión. Avanzamos un poco. Esto es un tema importante, también lo vamos a ver en el caso que vamos a analizar, que habla de la suspensión de juicio a prueba, o como conocemos todos, probation. En la parte final del artículo, lo que se establece es que tampoco procederá la suspensión del juicio a prueba respecto de los delitos reprimidos con pena de inhabilitación. Avancemos, si querés, en la próxima pantalla. Hubo un plenario de la Cámara Nacional de Casación. ¿Qué es un plenario? Un plenario es una reunión de las distintas cámaras de un fuero, donde se discute la resolución que se le da a un caso particular. Si las distintas salas están fallando distintos ante una misma situación, el plenario lo que hace es unificar todos esos criterios. Entonces, acá en el plenario COSUTA de la Cámara Nacional de Casación Penal, se concluyó que no procede la suspensión de juicio a prueba cuando hay pena de inhabilitación como principal, conjunta o alternativa. ¿Qué quiere decir esto? Que aplican taxativamente lo que dice el Código Penal, y lo que establece es, si el delito que se cometió podría estar sujeto a una suspensión de juicio a prueba, bueno, si se establece una pena de inhabilitación, la persona no podría acogerse a ese beneficio. ¿Sí? Avanzamos. Posteriormente a eso hubo fallos de la Corte Suprema, que son Acosta y Norberto, los cuales fallaron con el criterio opuesto, ¿sí? Aceptaron la suspensión de juicio. O sea, aceptaron la probation en los casos que se establece como pena la inhabilitación. En conclusión, como sucede en varios ámbitos del derecho, va a estar sujeto un poco a la interpretación que tenga cada juez. Vimos un plenario de la Cámara de Casación y, sin embargo, la Corte Suprema emitió fallos con el sentido contrario. En el fallo que vamos a ver nosotros y que vamos a analizar más adelante, vamos a ver un poquito el criterio también que se tomó. Después, bueno, acá hay algunos delitos que establece el Código Penal, el homicidio, que en el artículo 84 habla también si es cometido por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión. Lesiones, lo mismo en el artículo 94, ¿sí? Que habla de los casos de lesiones que se ocasionan por imprudencia, negligencia, impericia. Si bien estamos en delitos contra la vida, lo que yo les decía, el bien jurídico protegido, bueno, la vida. Dentro de la vida, el homicidio, las lesiones, avanzamos. Delitos contra la seguridad pública, el caso de incendios y otros estragos, lo mismo, ¿sí? Vemos que el artículo 189 era lo mismo, creo que el último que nos faltó era el 203. Bueno, acá, Celes, si querés, vos comentar un poquito el tema del caso. Bueno, cómo no. Bueno, este hecho ocurrió en marzo del 2015, donde se estaba construyendo una estructura en lo que es la General Paz,
y bueno, una persona estaba utilizando una moladora cuando una viga de seguridad que estaba sin soldar se cae sobre la espalda del operario y bueno, le ocasiona la muerte a esta persona. Producto de esto, si querés avanzar, Dami, se los imputa al profesional de higiene y seguridad y al jefe de obra por esta omisión. Creo que en la diapositiva siguiente está exactamente cuál es el... Sí, por acá, mira, por haber omitido ordenar la soldadura, aunque sea provisoria, de esa viga que estaba simplemente apoyada, ¿no? Y que con el movimiento de la moladora produjo que se caiga arriba de esta persona. Acá está, bueno, las consideraciones que tuvo la fiscal. No, perdón, esto fue la división de la Policía Federal, que dice, bueno, que la mecánica del suceso habría comenzado cuando una viga que estaba simplemente apoyada, sin uniones, más la existencia de factores de contribución, que fueron las vibraciones que ocasionó la moladora, produjo que, bueno, que se cayera, y que, bueno, que esto provocó la muerte de esta persona. A ver, en la diapositiva anterior tenemos cuál fue exactamente la omisión, ¿no?, que se cometió por parte de estos responsables, que fue, bueno, ordenar y controlar la colocación de soldaduras auxiliares para la viga. Entonces, ¿qué sucedió con esto? O sea, obviamente, bueno, había un proceso penal que se los imputaba al responsable de seguridad e higiene y al jefe de obra por esta omisión. La defensa lo que hizo fue, bueno, ofrecer una reparación económica que fue aceptada por la viuda, y bueno, y lo que hablaba un poco Seba hace unos minutos de la inhabilitación, que bueno, ellos ofrecieron auto-inhabilitarse, porque como es discutible si la inhabilitación se puede aplicar solicitando una probation, bueno, ellos ofrecieron auto-inhabilitarse por el tiempo que dure la suspensión del juicio a prueba, y bueno, y realizar tareas comunitarias. Eso fue lo que se les terminó concediendo a estas personas, y se cumplió perfectamente durante 2 años y medio esta condena, que en realidad, bueno, tuvieron el beneficio de poder suspender el juicio a prueba y someterse a estas cuestiones que estuve enumerando. Bien, o sea, perdón, ¿no?, que interrumpa. Acá, claramente, y si volvemos una más atrás, Damián, hablaba de la omisión, ¿no? ¿Cuál fue exactamente la omisión cometida? Término que había nombrado Celeste al comenzar la charla, ¿no?, que hablaba de los actos y omisiones, cuando hablábamos de los años, responsabilidad civil, término que también utilizó Sebastián en algún artículo del Código Penal, ¿no?, en esto de la inobservancia, la omisión. Y justamente, la omisión de ordenar y controlar la colocación de sujeciones auxiliares para la viga. Digo, ¿cuántos de nosotros en algún momento, ¿no?, hemos omitido alguna recomendación por el motivo que fuese? Qué importante el ejemplo, qué importante la charla, me parece, y me gustaría acá, ¿no?, abrir un poco el debate, sumar a todos los que están participando para que empecemos primero, a aprovechar la oportunidad que tenemos a Sebastián y a Celeste y comenzar el debate. Hasta dónde llegan nuestras responsabilidades, un programa de seguridad que a veces me pasan, que a veces copio, que normas de seguridad que se bajan de otros países, procedimientos o protocolos que copio, que pego, que no se realizan como corresponde o no son sujetos a una estructura analizada. Digo, por la experiencia que tenemos con Damián de haber trabajado en tantos años en ART, nos ha tocado ver mucha documentación, ¿no? Y dentro de esa documentación encontrar términos, encontrar palabras que no son las adecuadas en este caso a nuestra nacionalidad o a nuestra responsabilidad. Entonces, acá quiero abrir el debate, ¿no? ¿Hasta dónde empieza o Bueno, hasta dónde podemos...
Sí. Pará porque esto está tan entretenido que ahí apareció uno, porque no sé si éramos 44 o 4, porque no venía ninguna pregunta, ¿viste? Y no, ahí empezaba empezaban a participar, dice, dejar registro de todas nuestras recomendaciones, y sí, es así, ya considerando que la construcción, primero que es una de las primeras posibilidades de trabajo que tenemos cuando somos más inexpertos, ¿no? Y donde más podemos quedar comprometidos con el título y con las responsabilidades, porque podemos hacer omisión por no saber, pero al juez no le podemos decir, mirá, yo estudié, lo omití por inexperto, con lo cual no me condenes, ¿no? Entonces ese razonamiento al juez no le va a interesar si sos nuevo, si sacaste la matrícula ayer, antes de ayer o hace 15 años. A ver si hay alguna otra consulta. ¿No hay consulta? Porque me parece importante entrar en los tips, Pablo. Nos van a quedar Perfecto. 7 minutos. Antes de que se corte, porque vamos a estar hablando y se va a cortar. Antes de que se corte, quiero agradecerle a Sebastián y a Celeste porque los he comprometido y ellos han asumido ese compromiso con una altura como no me han hecho quedar mal, han explicado todo muy bien. Ahí empiezan a quedar ya las preguntas. Así que nada, agradecerles el tiempo, el que le han puesto no solo la charla, sino el contenido de esta charla, y nos han capacitado a todos muy bien. Ahora sí, Pablo, vamos con, no sé si... Bueno, hay algunas preguntas muy interesantes, Damián, antes, creo que de los tips. sí, y no tiene Dice, que ver bueno, con... claro, dice dejar todo firmado. ¿Qué pasa si se niegan a firmar la documentación que un profesional hace? Bueno, ahí seguramente digo, ¿qué pasa si yo realizo un informe técnico de recomendación, por ejemplo, en esta obra, ¿no? Y el jefe de obra, el encargado de la obra, no quiere rubricar, no quiere suscribir el documento que yo realicé. Digo, ¿qué hago? ¿Cuál sería la recomendación legal para esta situación? Para yo quedarme tranquilo de que yo actué, yo hice, yo recomendé. Bueno, yo he hablado un poco ayer con Damián. Desde mi punto de vista, el minuto cero que uno empieza a trabajar tiene que establecer firmemente los canales de comunicación. A ver, para el abogado es ideal cuando te sentás con un cliente y te dice, sí, yo mandé un mail, un WhatsApp, tengo, bueno, ni hablar en una situación muy particular, una carta de documento, dejé registro de esta forma. Bueno, eso es ideal. A ver, como bien dijimos, en un punto, más cuando se cumple una función de asesor externo, quizás el asesor externo no tiene injerencia en el manejo del personal, en modificar la estructura, pero sí tiene injerencia y es su responsabilidad esto que estamos hablando. Delimitar su alcance, hacer el informe y notificarlo, y tomar los recaudos suficientes para que quede documentada esa documentación, esa digamos, notificación. Yo soy de la costumbre de que si charlo por teléfono o algo, lo acompaño un mail diciendo, de acuerdo a lo conversado, ¿por qué? Porque después también se genera la confusión, le doy la oportunidad a la otra persona de que me haga su devolución si algo se malinterpretó. Bueno, llevándolo un poco a lo que vos planteás, de mi punto de vista es, en minuto cero establecer canales eficientes de comunicación y que se entienda que ese va a ser el canal en el cual yo voy a manifestar todo lo atinente a mi responsabilidad y voy a recibir las devoluciones como las indicaciones de por ejemplo, no sé, el contratista. Clarísimo. Clarísimo. A ver, ¿hay alguna otra pregunta por ahí? ¿Se cumplo con las horas de inspección en una obra en construcción en la semana y no estando en la obra ocurre un accidente mortal? ¿Qué responsabilidad penal cabe para el profesional de higiene y seguridad? Yo otro día conversaba y contaba una situación de que le pasó a un compañero hace años atrás, en el 2003, 2004, que un preventor, compañero mío, va a una obra, inspecciona la obra, en el momento que va a la obra, bueno, pone la situación de su recorrida, que la obra poseía barandas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pasadas las semanas, recibimos una denuncia de accidente y bueno, se habían accidentado 3 personas, de las cuales creo que 2 habían fallecido y un tercero andaba ahí, que se habían caído de una losa
de un hueco, ¿no? Creo que era un hueco de ascensor, producto de la falta de baranda. Bueno, esto va a juicio, la constancia de visita es solicitada en ese momento, entonces la RT pone la documentación para que se analice, y observan que el día del accidente había una visita de un preventor de la RT, donde el preventor mencionaba que la obra, bueno, poseía baranda, justamente que ese sector se había recorrido y que no había ninguna observación particular para hacer, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí se daba la situación de que por un lado había un documento donde el preventor decía que había barandas, etcétera, etcétera, y por otro lado la situación de que 3 personas habían caído por un hueco. Bueno, ahí la necesidad de colocar en qué momento se realizó la visita, en qué momento pasé yo. ¿Sí? Entonces un poco hablábamos con Celeste también, ¿no? Y en esto de los tips y demás, de qué importante, y también si uno ve lo que dice la resolución 905 del año 2015, donde dice que se debe asentar en un registro las recomendaciones con fecha y hora. Y qué importante eso, ¿no? De la fecha y hora, porque claro, en esto que también comentaba Luis, creo, ¿qué pasa si cuando yo no estoy se accidentan? Bueno, ¿cómo dejo asentado que yo no estoy? ¿Cómo reflejo esa situación? ¿Cómo reflejo yo que voy a ser un asesor externo y voy a ir determinadas horas a la empresa? Sebastián decía recién dejar asentado los medios de comunicación. Entiendo que también dejar asentado los días que voy a ir, el tiempo que voy a ir a la empresa. Bueno, los dejo acá a los abogados para que nos sigan marcando algunos tips importantes, ¿no? A tener en cuenta. Sí, en relación a eso, cuanto más delimitadas estén las responsabilidades, las funciones, más allá de que después haya que hacer todo este análisis que estuvimos charlando desde el comienzo de este encuentro, cuanto más esté detallado todo, desde las recomendaciones como las condiciones de contratación, mejor, más argumentos, si sucede algo vamos a tener para poder resguardarnos, más allá de que, insisto, cada hecho se tiene que analizar de por qué. Bueno, ocurrió un accidente en una obra en donde yo soy asesor, pero no estaba. Bueno, pero ¿por qué ocurrió? ¿Faltaba que tengan alguna medida de prevención? ¿Vos le recomendaste? ¿Cómo lo comunicaste? O sea, hay que analizar todo y justamente volvemos a lo mismo. Cuanto más documentado esté, más detallado esté, mejor, más nos vamos a poder cubrir en el caso de que nos quieran imputar o que ocurra lamentablemente algún accidente, porque bueno, no lo podemos, hay ocasiones donde no se pueden evitar, más allá de que su profesión sea tratar de hacerlo con todas las herramientas que existan. Pero bueno. ¿Cuántos tips faltan? No, estamos en esos. ¿Por qué? No, porque se va a cortar. Si no, nos sumamos un... No, sí, sería más o menos eso. El detalle, que quede documentado. Ahí mencionaban fotos, bueno, van en el mismo sentido, ¿sí? Jurídicamente lo que se va a analizar es dónde estuvo el desvío. Si el desvío estuvo en algo que no fue analizado previamente, o si estuvo analizado y por algún motivo, no sé, el operario